problemas matrimoniales? Eso es todo aburrido. ¿Las deudas te están absorbiendo? ¿Sientes que cuando llegas a tu casa te miran como una bacteria y te tienen que desinfectar de pies a cabeza? Es tiempo de ejercitar tu fe. No teléfono. Toma la Biblia. Dios te bendiga, te saludan los pastores Pablo y Liliana Castillo de la Iglesia Presencia de Dios Bradenton. Es un gusto volver a llegar a tus hogares y compartirte la palabra de Dios. Hoy vamos a estar hablando acerca de cómo poder ejercitar nuestra fe. Amén. Amén. Espero que les haya gustado el pequeño video introductorio que pusimos al comienzo. Y hoy vamos a hablar acerca de muchos de esos escenarios que pudimos ver en este video. Lo tremendo de este video es que nosotros pudimos ver que la fe es un ejercicio. La fe es como ese músculo que nosotros lo tenemos que fortalecer. A comparación, como cuando vamos al gimnasio, nosotros tenemos que pasar en un proceso para estar saludables. Igualmente es nuestra fe. Hay un proceso en el cual nosotros tenemos que pasar para estar fuertes en el Señor. Y eso es lo que hoy queremos hablarte. En Efesios capítulo 3, del 16 al 17, nos dice la palabra de Dios: le pido que por medio del Espíritu Santo y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Entonces Pablo lo primero que nos habla es de que él está pidiendo en sus oraciones para que nos fortalezca en la fe, para que Cristo habite en nuestros corazones. Entonces yo quiero que entendamos algo. La fe tiene que ser algo que nos fortalezca día a día. En estos momentos que estamos viviendo son momentos donde muchas personas y muchos de nosotros podemos caer en duda, podemos menguar, podemos angustiarnos. Mirábamos las deudas, las peleas en casa, las situaciones de las noticias,
pueden ser cosas que nos hagan dudar, angustiarnos y menguarnos. Es por eso que nosotros tenemos que fortalecernos. Es un tiempo en el cual tú tienes que ejercitar tu fe desde tu hogar. Cuando vamos a la fe podemos ver las gloriosas riquezas de Dios. La fe hace que se abran tesoros en el cielo, porque aquí en Efesios dice, el poder que procede de las gloriosas riquezas de Dios. Por medio de la fe puedes llegar a tener acceso a esas riquezas. En este momento tal vez te ves cohibido, nos vemos cohibidos de hacer muchas cosas, pero si realmente pudiéramos abrir nuestros ojos a través de la fe, pudiéramos ver realmente cuántas riquezas nos estamos adquiriendo en este momento si nos enfocamos a mirar al Señor. Así es. Para ejercitar nuestra fe tenemos que pasar por un proceso de 3 partes. Y eso es lo que queremos hablarte. El primer proceso es un proceso desintoxicante. Nos tenemos que desintoxicar porque no podemos adquirir fe si no nos desintoxicamos. ¿Y qué crees que es lo primero que nosotros necesitamos para desintoxicarnos? Cuando te hablan a ti de desintoxicarte, es eliminar aquellas toxinas que están dentro de nuestro cuerpo que nos destruyen, que nos están haciendo algún mal, ya sea cuando ejemplo la gente que está haciendo drogas necesita desintoxicarse, cuando tú comes algo y te intoxicó necesitas pasar un proceso en el cual se limpie tu estómago, se limpie tu sangre y se desintoxique. Entonces lo primero que tenemos que entender para desintoxicarnos es el ayuno. El ayuno es algo que nos va a hacer desintoxicar. Ahora, ¿cuál será el ayuno que desintoxica todo aquello que me quita la incredulidad? Porque lo contrario de la fe es la incredulidad. Y lo primero que tenemos que ver nos lo habla Isaías 58. Si nosotros vamos al libro de Isaías capítulo 58, nos habla de lo que es el verdadero ayuno. Porque déjame decirte que no se trata solo de no comer, sino se trata de ver qué es realmente lo que va a ser el ayuno en mí. ¿Y qué sí vas a estar comiendo? Porque no comes físicamente, pero no quiere decir que no vas a comer. Tienes que comer, Tienes claro. que comer, pero espiritualmente. Ajá. Dice la palabra en Isaías capítulo 58, verso 5. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique? ¿Y solo que incline la cabeza como un junco, haga duelo y se cubra de ceniza? ¿A eso llaman ustedes el día aceptable al Señor? En serio, tenemos un Dios que le gusta vernos sufrir. Es lo que Isaías nos dice. El verso 6 dice: el ayuno que yo escogí es más bien romper las ligaduras, las cadenas de injusticia, desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos, romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad. Miren qué bonito. Entonces lo que nos quiere decir el Señor es que en lugar de no comer, es compartir el pan. Ahora, ¿qué pan es el que vamos a compartir? Cuando tú y yo compartimos la palabra del Señor. Y ese es el segundo punto para ejercitar nuestra fe. Sí. El primero es el ayuno y el segundo es la palabra. Pero cuando tú compartes la palabra, cuando tú estás hablándole a tus amigos de Dios, que hay una solución al coronavirus que se llama Jesús, que es la respuesta a todo. Cuando tú hablas a alguien, tú estás haciendo un verdadero ayuno del Señor. Cuando tú te quitas las ligaduras, las ataduras, cuando tú le dices al Señor: Señor, yo me propongo a ser fuerte en las áreas débiles, y empiezas a alejarte de las cosas que te atan. Por ejemplo, cuando tú dices: ya voy a sacar una semana sin Facebook, un mes sin Facebook, es más, me voy a deshacer de Facebook, de las redes sociales, de las noticias, te estás desintoxicando. Y entonces, en lugar de estar metiéndonos nuestro tiempo y perder el tiempo en esto, estamos absorbiendo
un verdadero alimento que va a fortalecernos, que es la palabra del Señor, como bien decías tú. Amén, porque la palabra dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Así Dios. La fe es algo que necesitas estar escuchando. Y el Señor quiere que todo, por eso es tan necesario que los domingos, aunque no estás yendo a la iglesia, te conectes, mires Así los es. videos. Así Por es. eso es necesario que busques todos los días la palabra, que hagas Así es. devocional en tu casa. Este es un tiempo para que puedas, si antes orabas 10 minutos, este es un tiempo donde tienes que orar más y donde en ese tiempo de oración leas la palabra mucho más. Así Si es. antes leías solo un versículo diario, rétate a leer un capítulo y no solo a leerlo, a meditarlo. Porque la palabra es como cuando tú comes. Yo creo que a ninguno nos gusta comer así, rápido. No, porque no lo degustas. Cuando te sirven el platillo que más te gusta, tú quieres cada pedacito irlo saboreando, ir sabiendo qué ingredientes tiene ese platillo favorito Así es. tuyo. Entonces la palabra es igual. La palabra tienes que saborearla. Tienes que ver cuáles fueron los ingredientes que el Señor puso en esa palabra que estás leyendo. Muchas veces el Señor te está hablando y tú dices, Dios a mí no me habla. Dios le habla al pastor, le habla al líder, le habla a fulano, le habla a mengano, pero a mí no. Te quiero decir algo, Dios sí te habla, pero a veces estamos tan rápidos en nuestra vida que no podemos degustar la palabra. La palabra es algo diario, por eso el maná caía diario en el desierto, porque el Señor no quiere que la palabra que leíste hace un mes sea la misma que te esté alimentando ahorita, sino que cada día tiene algo nuevo que quiere que tú lo medites y eso va a hacer que tu fe se fortalezca. Amén, amén. El libro más grande, el capítulo más grande de la Biblia es el Salmo 119. Cada versículo del Salmo 119 nos recuerda lo importante que es la palabra del Señor. Uno de los que más me gusta es el Salmo 119, 103. Mira lo que dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel a mi boca. De tus preceptos adquiero entendimiento, por eso aborrezco toda senda de mentira. Cuán dulce es a nuestro paladar nuestra palabra. Todos nosotros que predicamos en presencia de Dios, nosotros predicamos con la palabra del Señor. No es con conocimiento humano, es con la palabra del Señor. Ahora, yo te voy a decir algo. Muchas veces nosotros queremos escuchar, ¿verdad? Porque nos encanta escuchar la palabra de Dios a través de otras personas. Pero tú sabes que Dios a ti mismo te quiere hablar con la palabra. Él mismo quiere que tú la absorbas, que tú la tomes y que a ti mismo Él te hable. ¿Para qué? Para que te fortalezcas. Es como miel, es un dulce paladar. Sabes que los momentos más angustiosos son cuando la palabra y más amargos son cuando esa palabra cae como una dulzura mejor que cualquier tipo de miel. Es la miel más dulce que hay porque nos hace adquirir conocimiento. Dice la palabra que Jonatán en un momento dice que él probó miel. Estaban cansados, habían llevado una guerra muy fuerte y tal vez tú en este momento estás pasando una guerra fuerte en tu casa, tal vez en tu matrimonio, como veíamos en el video, tal vez con tus hijos, esa actuación. Ajá. Tal vez has visto esa situación que está pasando en tu casa. Y ¿sabes qué hizo Jonatán cuando estaba cansado? Tomó, como decías tú, un poco de miel. Y esa miel le abrió discernimiento, dice la palabra, porque miel le abrió los ojos y pudo entender. Cuando nosotros probamos la miel de la palabra de Dios, déjame decirte que viene conocimiento para entender y discernir y ya no estar angustiados, sino empezar a fortalecernos en medio de la fe. Amén.
Así es, y la tercera cosa con la que nos vamos a ejercitar es con la oración. Amén. Santiago 1:6 dice, pero que pidan con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado al otro por el viento. Tú no puedes estar pidiendo de una manera incrédula. Por ejemplo, ay Señor, ¿cómo le voy a hacer con estos biles? Y preocupado y estresado. No, tú tienes que orar y decir, Señor, tú no me vas a dejar. Tú vas a proveer, tú vas a hacer en mí la obra, tú vas te empiezas a declarar lo que no ves, porque eso es fe, ver algo como si ya estuviera, aunque no lo estás viendo. Entonces, cuando pedimos, no podemos pedir pensando que estamos hablando con la pared, tenemos que pedir que realmente, dice la palabra que hay que creer que hallamos al Señor cada vez que nos arrodillamos a orar. Amén. Tu petición es escuchada por Dios. Tu petición, Dios la tiene ahí. Se va a dar en el tiempo perfecto. Amén. Pero el Señor no desprecia tu petición. Así cuando es. realmente le oras con fe, cuando Así es. realmente lo haces creyendo que el Señor va a obrar en tu matrimonio, en tus hijos, en tus finanzas, en tu salud. El Señor escucha, y más en estos momentos, porque Él está anhelando que ninguno se pierda, sino que todos nos salvemos. Entonces, en el momento en que tú doblas tus rodillas para orar, créeme, el Señor voltea su oído para escucharte, pero hazlo con fe, hazlo sin queja, hazlo creyéndole. Amén. Dice la palabra en Salmo 40, pacientemente esperé en el Señor, y Él inclinó su oído a mi clamor. Qué interesante esto, porque cuando pacientemente clamas al Señor, esto significa que clamar a Dios te va a producir a ti paciencia. Santiago dice esto. Santiago dice que cuando nosotros estamos en prueba, debemos de gozarnos porque va a hacer algo en nosotros, va a producir paciencia. Y dice, y Él escuchó mi clamor. Yo creo que entiendas algo. El que se acerca a Dios debe creer que le hay, que le es galardonador de los que le buscan. Entonces, cuando pacientemente espera Jehová y Él te escucha, dice, y me libró de todas mis angustias, y me sacó del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. ¿Y sabes qué dice la palabra? Y dice el verso 2, dice, puso mis pies sobre una roca que es Cristo y me plantó en terreno firme. Fortalece de nuevo. ¿Te das cuenta? Cuando tú oras con fe, como decías tú, fortalece nuestros pies, fortalece donde estamos parados. Nada te va a hacer angustiar, nada te va a hacer caer. Somos como las palmeras en pleno huracán, aquellas que parece que ya están tocando suelo, pero vuelven otra vez porque están bien fortalecidas en el Señor. Así es. Amén. Entonces, tenemos que fortalecer nuestra fe. La fe se va a fortalecer, como mirábamos en el ejercicio, con la dinámica, con el pequeño video que te presentamos en el inicio. Es de ejercitarlo. ¿Y cómo lo vamos a ejercitar? Ayunando, con lectura de palabra, con oración. Cuando nosotros empezamos a hacer esto, nuestra fe va creciendo en el Señor. Nuestra fe se va fortaleciendo. Hay más. Por ejemplo, podemos hablar de la alabanza. La alabanza, cómo hace que también que fortalezcamos. Pero hoy te voy a hablar de estas tres. Hoy te hablamos con estas tres para que nos fortalecemos en el Señor. Amén. Así que empieza con estas tres. Tu tarea de esta semana es orar, ayunar y leer la palabra, pero no lo hagas como un ritual, hazlo con fe, creyendo que Dios te está escuchando. Recibe un abrazo virtual, te amamos con todo nuestro corazón y esperamos pronto volvernos a ver. Dios los bendiga. Dios te bendiga.